muchas gracias. Espero que me puedan entender y por la fe voy a hablar esperando que me van a entender. Es un gozo y un privilegio estar acá. Es la primera vez que vengo. Dice primera vez. Así que le doy gracias a Dios por esa oportunidad. En esta noche quisiera compartir la palabra de Dios sobre el tema de la luz de Dios resplandeciendo en nuestros corazones. Y como primera lectura bíblica, quiero invitarles a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mandó que en medio de las tinieblas resplandeciese la luz. Es un tremendo privilegio que Dios nos ha dado de resplandecer la luz de Él en medio de un mundo que está en tinieblas. Y sigue diciendo el mismo pasaje que Él resplandece ¿dónde? En nuestros corazones, con un propósito. El propósito es la iluminación del conocimiento de la gloria de ¿quién? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque esa gloria de Dios, ¿cómo la conocimos nosotros? Como fue manifestada en la vida de Jesús. Así que el apóstol Pablo, bajo la inspiración de Dios, habla de que nosotros debemos resplandecer con la luz de Dios en medio de las tinieblas. Pero ese resplandecer, esa luz, va a consistir en la gloria de Dios y nos explica qué clase de gloria. La gloria de Dios que vimos en la vida, en el rostro de Jesucristo. Y ese es el tema que deseo compartir con ustedes. Es mi oración, es lo que deseo que suceda en mi vida cada día más y más. Acompáñenme ahora a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 5. Y vamos a ver algunas similitudes. Al fin y al cabo es el mismo autor, el apóstol Pablo, que escribe la epístola a los Corintios y también escribe la epístola a los Romanos. Romanos 5 versos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y concluye una vez más haciendo referencia a ¿qué? Hablando de ¿qué? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Y muestra la gloria de Dios como un resultado, como un fruto de esa experiencia de ser justificados por la fe. Es un fruto de esa experiencia que nos da paz, que da esa certeza en la gracia que nos permite estar firmes y esa esperanza en la gloria de Dios. Esa expresión que el apóstol Pablo utiliza, justificados pues por la fe, es una expresión que fue de mucho significado para Martín Lutero. Ustedes saben. Y vamos a
a mencionar brevemente la vida de Martín Lutero, cuando este pasaje y el de Romanos 1:16 llegaron a ser de tanto significado para él, de mucho significado. Pero mirando este pasaje inicialmente vemos que la justificación por la fe, ¿qué produce? Paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. También vimos que dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La experiencia de justificación por la fe nos permite esa seguridad, esa firmeza en la gracia de Dios. Esa seguridad y firmeza en la gracia de Dios, esa certeza, esa confianza. Y produce una esperanza segura. ¿Cuál es la esperanza segura que produce la experiencia de justificación por la fe? De la gloria de Dios, la esperanza de la gloria de Dios. Y como vimos en 2 de Corintios 4, versículo 6, esa gloria de Dios, ¿dónde va a resplandecer? En nuestros corazones. Así que quiero enfatizar desde el principio de nuestro estudio de este tema, que la justificación por la fe nos va a producir paz, nos va a dar esa certeza, esa seguridad y firmeza en la gracia de Dios, no en nuestras obras, en la gracia de Dios. Y nos va a dar esa firme esperanza que la gloria de Dios se va a reflejar en nuestras vidas. ¿Es una experiencia que necesitamos? ¿Queremos esa experiencia? Martín Lutero nació en un hogar de padres creyentes, padres religiosos, temerosos de Dios, pero en su ignorancia del verdadero evangelio, no obstante eran temerosos de Dios. Educaron a Martín Lutero con esos valores de temor a Dios, y Martín Lutero deseaba serle fiel a Dios. Mas ¿qué encontraba cuando se miraba a sí mismo? ¿Cómo se encontraba Martín Lutero? Como un pecador. No tenía paz, no tenía seguridad ni confianza en la gracia de Dios. Y no tenía esa esperanza en su gloria. En vez de esa experiencia, ¿qué tenía Martín Lutero? Mucho temor. Y ese temor se acrecentaba, era más grande debido a las falsas creencias doctrinales de ese tiempo. Se creía en un infierno, en el purgatorio. Se creía en la necesidad de todas esas penitencias. Y el peso del pecado llevó a Martín Lutero a una desesperación. Finalmente Martín Lutero decide escoger la vida monástica, y se afligía. Dice que temían por la vida de Martín Lutero. Casi que se lleva a la muerte. ¿En qué deseo? El deseo de experimentar esa paz, esa seguridad de salvación, mas no la encontraba. El conflicto de los siglos habla como un amigo de él, también estudioso de las Escrituras, aún antes que Martín Lutero, y compañero en el sacerdocio, Staupitz, le dijo: no te fijes en ti, mira a quién, a Cristo. Y bajo esas circunstancias, Martín Lutero descubre este pasaje: el justo por la fe vivirá. ¿Y qué cambio profundo produjo esto en la vida de Martín Lutero? Ahora nosotros podríamos decir, bueno, eso fue Martín Lutero porque él no conocía las Sagradas Escrituras. Pero nosotros ya hemos crecido y ya la justificación por la fe fue un desarrollo de los luteranos. Hoy en día la verdad presente es otra cosa.
¿cierto? Porque ya eso fue en el siglo XVI. Podríamos llegar a esa conclusión. Hemos avanzado en la luz y ya el mensaje de justificación por la fe no es lo que nosotros necesitamos. Podríamos pensar así. Es más, podríamos justificar ese pensamiento con el hecho de que Martín Lutero no entendió muchas verdades que nosotros entendemos, ¿cierto? Pero vuelvo y pregunto, ¿necesitamos una experiencia de justificación por la fe? Es mi deseo que ese sentido se profundice en cada uno de nosotros. Otro personaje que quisiera mencionar es a Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús porque él sospechaba, él creía intelectualmente que Jesús podría ser el Mesías. El Mesías significa el Salvador. Así que él se acercó a Jesús y cuando se acerca a él, Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Esa fue la respuesta de Jesús a Nicodemo, que como entendemos, esa expresión nacer de nuevo, básicamente es una referencia a la experiencia de justificación por la fe. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo confiaba para la salvación en sus propias obras, en su obediencia externa a la ley. Y Jesús le dijo, debes nacer de nuevo. Pero nosotros podríamos decir y pensar, la experiencia de Nicodemo no es mi experiencia, porque nosotros no somos fariseos. Así que eso fue verdad presente para Martín Lutero, lo fue para Nicodemo, mas no para mí. Consciente o inconscientemente podemos pensar así. Y por eso quiero mencionarles otro ejemplo. Este ejemplo es Moisés. Y el pasaje al cual quiero referirme lo encontramos en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y dice en el versículo 11 de Éxodo 33, vamos a dar un poquito de contexto antes de llegar a los pasajes que quiero enfatizar, que quiero mencionar de manera más específica. Dice el versículo 11 de Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Cómo hablaba Dios con Moisés? Una forma muy cercana. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida cristiana han pensado, han deseado que al menos un ángel de Dios les hablara? ¿Alguna vez les ha cruzado ese pensamiento? O que Dios les diera un sueño tan vívido y claro donde les mostrara su voluntad. Y Dios puede hacerlo, mas en muchas ocasiones no lo hace de esa manera. Yo recuerdo una ocasión en que viajé desde Venezuela hasta Colombia por tierra. Un viaje muy largo, más de 30 horas, y llegué un viernes por la tarde a Bogotá, muy cansado. Y traté de estudiar. Cuando llegué recibí una llamada telefónica de un hermano que quería que predicara en su iglesia, era primer anciano. Y yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y me fui a estudiar la palabra y la mente no me daba, estaba muy cansado. Y no quería presentar un mensaje solo teórico, quería sentir la presencia de Dios conmigo. Estudié, oré 9 de la noche con mucho sueño y no podía. Así que le oré al Señor, ayúdame, haz un milagro. Y esa noche tuve un sueño. Y en el sueño estaba predicando. Y estaba predicando en esta iglesia
un tema muy importante sobre la segunda venida de Cristo. Pero el sueño fue tan vívido que me desperté y tenía en mi mente el sermón. Y tomé un lápiz y escribí todas las referencias bíblicas y al otro día prediqué ese tema y le di muchas gracias al Señor. Pero eso me sucedió una vez en mi vida, que he tenido un sermón por un sueño, una sola vez. Así que sí, uno tiene esas peticiones. Moisés tenía esa experiencia todo el tiempo, constantemente, con mucha frecuencia. ¿Cierto? Moisés. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero notemos el diálogo de Moisés con Dios. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, Moisés le está hablando a Dios, mira, tú me dices, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés está diciendo que Dios dice de él, de Moisés, que Moisés conoce el nombre de Dios y que Moisés ha hallado gracia en los ojos de Dios. Tremendo. En Romanos 5, uno de los resultados de la justificación por la fe es estar firmes en la gracia de Dios, ¿cierto? Y aquí dice que Moisés, ¿cómo estaba? Había hallado gracia en los ojos de Dios y había conocido a Dios por su nombre. Y Moisés reconoce que Dios ha dicho esto acerca de él. Sin embargo, Moisés le dice, versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés no queda satisfecho con la experiencia que tiene en la gracia de Dios. ¿Qué desea? Más. Una experiencia más profunda aún. ¿Y cómo le respondió Dios a Moisés? Versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y un sinónimo de descanso es paz. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz, descanso. Dios le dijo, mi presencia irá contigo, mi presencia, y te daré paz, descanso. Y Moisés respondió, versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y le hace una pregunta a Dios, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y quiero resaltar dos aspectos. Tú andes con nosotros. Es otra manera de decir tu presencia con nosotros, morando Dios con ellos. Y que tu pueblo y yo seamos apartados. Esa palabra apartados también se puede entender en el significado de santificados, apartados. Moisés desea que él y su pueblo gocen de la presencia de Dios y sean apartados o santificados también. Es una aplicación que creo que es válida en este contexto. Versículo 17. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. ¿Por qué? Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Bueno, yo diría,
Moisés ya debería estar satisfecho. Todas esas promesas de Dios. Pero ¿qué le dice Moisés? Versículo 18. Entonces él, y él se refiere a Moisés, dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Bueno, si Moisés hablaba con Dios cara a cara como un amigo, ¿por qué quiere que Dios le muestre su gloria? Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Versículo 19, estoy leyendo. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le dice, voy a mostrarte mi gloria. Mi pregunta es, si Moisés, a quien Dios hablaba cara a cara, si Moisés, quien era un gran profeta, si Moisés, quien conocía a Dios por su nombre y había hallado gracia en los ojos de Dios, sentía la necesidad de ver la gloria de Dios, ¿qué será de nosotros? Y la experiencia para ver la gloria de Dios es la experiencia de justificación por la fe, como vimos en Romanos 5, 1 y 2, y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Y cuando yo veo este pasaje, con la profundidad de la relación que Moisés tenía con Dios, con la evidencia de las señales que acompañaban a Moisés, y Moisés sentía la necesidad de una experiencia más profunda para que la gloria de Dios estuviese con ellos. Frente a esa experiencia, ¿qué piensan ustedes, mis hermanos? ¿Necesitamos crecer en nuestra experiencia de justificación por la fe? Sí. Es un proceso, la experiencia de acercarnos a Dios, la experiencia de reflejar su gloria es infinita. No tiene un punto en el cual digamos no podemos crecer más. Y por eso creo también que el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 5 a la gloria de Dios como una esperanza y no como algo completo, ya realizado a lo máximo en ese pasaje de Romanos 5, 1 y 2. Y vuelvo a leer ese pasaje. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Quiero que veamos esto desde otro aspecto y hay mucho aquí para entender y quisiera con la ayuda de Dios poder transmitir esto de una manera tan sencilla, pero a la vez profunda, que todos salgamos animados a procurar una experiencia más profunda con Dios, y es por la fe. Pero el capítulo 5, lógicamente, viene después de un desarrollo. Y después del capítulo 5 sigue un desarrollo de esta temática. Pero vamos a retroceder y vamos al capítulo 1 y versículo 16 de Romanos. Me gusta tomar este punto como partida para este estudio. Y en Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, o sea que es por la fe, al judío primeramente y también al griego,
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este mensaje, este Evangelio de la justicia de Dios, que es por la fe, es el poder de Dios para salvación. Es un mensaje que ha sido verdad presente siempre, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 14, 6 al 12. Apocalipsis 14, 6 empieza hablando de ese ángel que volaba por el medio del cielo y que traía el Evangelio eterno. ¿Para predicarlo a quién? A todos. Y si es el Evangelio eterno, ¿qué significa eterno? Que siempre ha existido. Eterno no solo es hacia el futuro, eterno también es hacia ¿dónde? Hacia el pasado. Es un reflejo de quién es Dios. Él ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es una de las características de la verdad presente, que no cambia. El asunto es que en tiempos de Martín Lutero, ¿qué había pasado con el Evangelio eterno? Se había perdido de vista, estaba oculto y Dios debía destaparlo, ¿cierto? Revelarlo. ¿Qué ocurrió en 1888? ¿Era un nuevo evangelio? ¿Era una nueva verdad? Era el mismo evangelio eterno, pero había que manifestarlo porque estaba oculto. Se había perdido de vista a Cristo por un énfasis en la ley que estaba llevando a nuestros hermanos a un legalismo, ¿cierto? A una experiencia seca, sin entender que la obediencia es un fruto del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Es que el apóstol Pablo habla, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Y eso era lo que los hermanos Jones y Wagner querían que el pueblo adventista entendiera, que el Evangelio es poder. La obediencia no viene a ser una carga, sino viene a ser un fruto del poder de Dios en nuestras vidas para salvación a todo aquel que cree. Y permítame expresarlo en las palabras de Romanos capítulo 5. Empecemos con esto sobre las siguientes bases. La justificación por la fe produce varias cosas, pero mencionamos tres. ¿Recuerdan cuáles fueron esas tres? Están ahí en Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz. Y en el versículo 2 veíamos firmes en la gracia de Dios. Y tercero, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y quiero enfatizar esos tres puntos que el mismo apóstol Pablo resalta allí. Entonces, esa paz. ¿Por qué esa paz? La justificación por la fe produce paz. ¿Paz de qué? ¿Cómo podría explicarlo? Hay varios aspectos, pero si vamos al capítulo 4, en el capítulo 4 de Romanos dice así, y solamente voy a leer un pasaje, después podemos ver todo el contexto. Versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados, felices. Y yo creo que esta expresión, bienaventurados, es una expresión que cabe dentro de esa expresión judía hebrea, shalom, ¿sí? Que es una expresión de máxima felicidad, de plenitud, de paz. Justificados pues por la fe tenemos paz, justificados pues por la fe tenemos
la certeza de que Dios perdona nuestros pecados. Esa certeza de que Dios perdona nuestros pecados. Y si seguimos estudiando los capítulos anteriores, vamos a ver que esa paz a la que hace referencia el apóstol Pablo tiene que ver con la seguridad del perdón de Dios, tiene que ver con esa seguridad de que no vamos a tener una mente reprobada, como vemos en el capítulo 2 de Romanos y capítulo 1, y tiene que ver con esa certeza de que no tememos la ira de Dios, la ira, el castigo, el juicio de Dios también. Y leamos algunos pasajes para que simplemente no me tomen por mis palabras. Vamos al capítulo 1. Y en el capítulo 1 leemos un ejemplo, el versículo 28. Y como ellos, el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Cuando uno tiene una mente reprobada, ¿puede tener paz? No puede tener paz. Y ahí sigue describiendo afectos no naturales, mente reprobada. Y en el capítulo 2 entonces habla del justo juicio de Dios y la ira de Dios para aquellos que perseveran en la iniquidad. Y veamos eso en el versículo 4 y 5 del capítulo 2. Bien, vengan conmigo a Romanos 2, 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Menosprecias las riquezas es una manera de decir menosprecias es ese regalo que Dios quiere darte. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo quiero sugerirles, hermanos, que cuando llegamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, y dice como sentido de conclusión, resultado, por lo tanto, justificados por la fe, tenemos paz. Esa paz implica la certeza del perdón de Dios, no más temor al juicio eterno y la seguridad de que Dios no nos va a entregar a una mente reprobada, esclava del pecado. Eso está implícito en esa paz que Dios nos da como resultado de la justificación por la fe. Ahora, por contraste, hagamos lo contrario, el contraste, vemos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5. Porque en Romanos capítulo 5 en adelante, Pablo empieza a hacer una comparación entre dos personas. ¿Quiénes son? Jesús y Adán. Y habla de que por un hombre entró el pecado al mundo. Y por otro, Jesucristo, entró la gracia, la salvación para muchos. Y quiero que entonces ahora pensemos en ese siguiente punto que la Escritura nos da y es de mucha esperanza. Versículo 17 del capítulo 5 de Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Pensemos, ¿qué hicimos nosotros, tú y yo, qué hicimos para recibir una naturaleza caída? ¿Qué hicimos? Nada, ¿cierto? Simplemente el hecho de nacer en este mundo
ya hemos recibido esa herencia de una naturaleza caída. ¿Qué hicimos nosotros, viéndolo desde el punto de vista de la transgresión que empezó el conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra, para estar en la situación actual de este mundo? No, nosotros ya nacimos en esta situación caída. Por naturaleza tenemos una tendencia al egoísmo, una naturaleza carnal, como explica el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Sí? Solamente es el Espíritu el que nos puede librar de la condenación de la carne. Todos nacimos en esa carne. Y como el apóstol Pablo lo explica, fue por culpa de ¿quién? De uno solo, el pecado de Adán. Entonces él hace una comparación. Si esa naturaleza carnal, nosotros nacemos con ella, cuando somos bebés inocentes, nacemos con ella gracias a un solo hombre, el pecado de Adán, por la victoria, por la sangre, por la expiación de un solo hombre, Jesucristo, tenemos la certeza de salvación. Ahora, ¿ven esa tremenda comparación? Es muy hermoso. Muchas veces nosotros nos centramos en el hecho, es que yo soy pecador, es que tengo una naturaleza carnal que me arrastra al pecado. Y el Señor dice, sí, eso es verdad, pero ¿qué es más poderoso que eso? Donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia, que es más grande que ese pensamiento de nuestra naturaleza carnal, que Jesús venció. Que Jesús venció. Y su victoria, ¿qué me da a mí? Su victoria me cubre mis pecados. Dice el Espíritu de profecía que cuando aceptamos la justicia de Cristo, Jesús nos presenta delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Tremendo, tremendo. El solo hecho de creer eso, el solo hecho de creer, Dios me ve por medio de la sangre de Jesucristo, cuando yo creo en Él, como si y cuando yo me arrepiento, me ve como si nunca hubiese pecado. Eso debería producir en nuestros corazones tremendo amor hacia Dios. Gratitud profunda. Gratitud profunda. La gratitud profunda de ver que Dios cubre mi pecado, perdona mi iniquidad, como leímos en Romanos capítulo 4. Esa experiencia profunda de gratitud y de amor me va a llevar entonces a amar a Dios porque Él primero me amó a mí. Cuando vemos, y permítame una ilustración. Vamos a la fiesta en casa de Simón. La fiesta en casa de Simón. ¿Recuerdan Simón donde se dio el incidente y no venía preparado para compartir esa ilustración? Así que si alguno de ustedes tiene el pasaje en los evangelios donde explica este relato, puede compartirlo con nosotros. Pero el punto que quiero resaltar es, Jesús le dice a Simón, porque están todos sorprendidos, porque una mujer pecadora ha derramado un perfume muy costoso en los pies de Jesús, ¿cierto? Y hasta el mismo Simón comienza a dudar y dice, bueno, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta que está tocándole sus pies. Y Jesús cuenta una historia, y en la historia él le dice, si un hombre perdona a dos personas, pero a una le perdona más, ¿cuál va a amar más? ¿A quién más se le perdonó? ¿A quién más se le perdonó? Cuando nosotros somos conscientes que todos mis pecados, por grandes que sean, Dios los perdona y Jesucristo me presenta como si yo nunca hubiese pecado, creer eso va a producir amor hacia Dios. Esa calidad de amor que tuvo la mujer que derramó todo lo que tenía en ese perfume tan costoso.
porque ese perfume representaba el salario de todo un año de trabajo. Cuando yo soy consciente de ese regalo de Dios, el amor a Dios me va a llevar a querer entregar mi voluntad a Él. Entregar mi voluntad a Dios va a ser algo que voy a desear hacer. Y cuando yo entrego la voluntad a Dios, entonces la justificación por la fe empieza a obrar en tu vida y en mi vida la santificación, la reproducción de la gloria de Dios en nuestros corazones. 2 Corintios 4, 6 y 7. Pero de eso vamos a hablar más adelante. En esta noche yo quiero ir concluyendo con el siguiente ejemplo que encontramos en Romanos capítulo 4. Los primeros versículos de Romanos 4 empiezan con una pregunta. ¿Qué pues diremos? Versículo 1 de Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué encontró Abraham según nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. No fueron las obras externas de Abraham lo que lo justificaron. ¿Qué fue lo que lo justificó? Creer en Dios, creer en la justicia de Cristo. Es tremendo esto. Esto fue el asunto, el tema que Martín Lutero empezó a entender cuando logró reemplazar todas esas cosas que él hacía por justicia, por obras, para sentirse que estaba bien con Dios. Y es muy fácil que nosotros caigamos en una experiencia similar. Hay dos maneras de hacerlo. Tomar el mensaje que Dios nos ha dado de reformas en diferentes aspectos de nuestro estilo de vida y esforzarnos por cumplirlo, porque creemos inconscientemente que así es que logramos estar justificados delante de Dios, consciente o inconscientemente. Esa es una manera de hacerlo que es equivocada. Otro enfoque que muchas veces tenemos es de esforzarnos por obedecer y luego darnos cuenta que en nosotros no hay la fuerza para hacerlo. Y otro engaño, y simplemente estoy enumerando algunos ejemplos, es que después de cierto tiempo, los cambios que hemos hecho ya son fáciles para nosotros. Entonces, ser vegetarianos llega a ser después de un tiempo fácil. Vivir en el campo después de un tiempo, ¿qué llega a ser? Fácil. Se vuelve una costumbre, una cultura, ¿sí? Y muchas otras cosas ya se vuelven una parte de nuestra manera de ser. Y como ya eso es casi que natural, vestirnos de cierta manera, comer de cierta manera, llegamos a pensar de que en eso está nuestra seguridad de salvación. Y miramos a otros que no comen como nosotros, que no se visten como nosotros, que quizás no viven en el campo como nosotros y pensamos, ellos sí están mal, pero yo, ¿cómo estoy? Bien. Por ende, yo realmente no necesito una experiencia de justificación por la fe, porque ya la tuve y por eso tengo estos frutos. Esa fue la experiencia de Nicodemo y es otro error, porque la auténtica experiencia de justificación por la fe nos lleva al mismo sentir que tuvo Moisés. ¿Y qué dijo Moisés?
Si tu presencia no está conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está conmigo, entonces deja este pueblo aquí. ¿Y dónde era aquí? Aquí era en Egipto o en el desierto, pero no en Canaán. Y aún más Moisés que insistió, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Moisés quería una experiencia más profunda. Y por eso, a la luz de la experiencia de Moisés, yo entiendo el libro de Romanos, que cuando Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Personalmente yo lo puedo entender como una experiencia del presente. Porque solamente cuando yo siento mi necesidad de Dios y que yo soy un pecador, es que entonces acepto la justicia de Cristo. Solamente. Si yo me siento que estoy bien en mis reformas, no voy a buscar una experiencia auténtica de justificación por la fe todos los días. Todos los días. No por obras, para que nadie se gloríe. Mi oración y mi deseo de compartir con ustedes este fin de semana es que volvamos a tener una experiencia auténtica de justificación por la fe. Que no nos conformemos con una vida religiosa de reformas, sino que como Pablo y como Moisés deseemos, Dios, muéstrame tu gloria. Que la gloria de Dios en la faz de Jesucristo resplandezca en nuestros corazones, pero su gloria, no la mía, que esa sea nuestra experiencia. Vamos a orar. Nos colocamos de rodillas. Padre Celestial, queremos reconocer que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como leemos en Romanos 3:23. Señor, queremos frente a la gloria de Dios reconocer que en nosotros, en nuestra carne, no hay nada bueno, que nuestra obediencia externa ante tu justicia son trapos de inmundicia. Gracias por los privilegios que nos has concedido. Gracias por las oportunidades de un estilo de vida y de reformas que han sido de beneficio. Pero, Señor, no permitas que esto nos lleve a una experiencia de legalismo, una experiencia como la de Nicodemo. Deseamos una experiencia como la de tu siervo Moisés. Señor, muéstranos tu gloria. Señor, deseamos más de tu presencia en nuestras vidas. Es mi oración en esta noche, Señor, que ese sea el deseo que tu Espíritu Santo siembre en nuestros corazones y sigue acompañándonos en el estudio de tu palabra, y que esta convocación sea una gran bendición para cada uno de nosotros. Que tu luz, tu gloria, resplandezca en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.